Buenos días, seguimos hablando acerca de los héroes de la fe y hoy vamos a hablar acerca de la vida de los patriarcas, pero especialmente de la vida de Abraham. Hebreos 11:8 dice, habla acerca de la obediencia de Abraham por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham fue llamado y obedeció. Abraham sí dio un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido, pero su fe fue menos que perfecta. Esto es visto cuando comparamos Génesis con Hechos, donde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir, y solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, ahora, miles de años después, Dios no recuerda la obediencia tardía, sino solamente la fe. Abraham y su vida de fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habitó como extranjero en tierra prometida. Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada de ella más que las parcelas en las que él y Sara fueron sepultados. Habitó es una palabra griega que describe a un residente extranjero, alguien que vive en un lugar pero que no tiene una condición permanente allí. Cuando alguien es residente extranjero o peregrino, es evidente la forma en la que habla, la forma en que se viste, sus expresiones, su forma de entretenimiento, su ciudadanía y sus amigos, todas estas cosas hablan de su lugar natal. Si alguien es igual en todas estas áreas a los nativos, ya no es peregrino. Ahora son realmente permanentes. Los cristianos no deberíamos obtener tarjetas de verde, tarjetas provisionales de residencia para el planeta Tierra. Dice que Abraham moraba en tiendas con Isaac y Jacob. Como no tenía una residencia permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas en vez de casas. Ellos esperaban una mejor ciudad, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En los versículos 11 y 12 se habla acerca de la fe de Sara y sus resultados. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe de Sara no fue perfecta. Primero se rió con incredulidad en Génesis 18, y después aprendió a reírse con fe en Génesis 21, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe se reduce a creer que Dios es fiel y capaz de cumplir sus promesas, y fue esta fe la que permitió a Sara recibir fuerza para concebir. Dios dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por fe. Y dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud. Por la fe de Sara y Abraham nacieron miles, millones de descendientes. Su fe tuvo impacto en más vidas de las que ellos pudieron haber soñado. Los versículos 13 al 16 hablan de lo que nos enseña la fe de Sara y Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara, y ellos creyeron la promesa. Sin embargo, ellos murieron sin haberla recibido, solo viéndola por fe, y se refiere al Mesías, mirándolo de lejos, deseando ver y considerar la promesa de Dios a pesar de que pareciera muy lejana. Y dice creyéndolo. Ellos consideraban cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era Dios el que se la había hecho. Y dice saludándolo. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. ¿Cuántas veces al día crees que Abraham y Sara pensaban en el hijo que Dios les había prometido? Muchas veces ellos saludaron a la promesa.
y dice que confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara siempre vieron la promesa entendiendo que este mundo no era su hogar, que Dios tenía un mejor y más duradero hogar para ellos en el cielo. Si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desaliento sin haber recibido lo prometido, ¿qué tanto más debemos hacerlo nosotros, que ya recibimos aquellas promesas? Dice que buscan una patria, que anhelaban una mejor, esto es celestial. Caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos que en este lado de la eternidad no todo está resuelto y no todos los males son reparados. Por eso es que ellos buscaban una patria, anhelaban una mejor y celestial ciudad. Tener fe es muy difícil cuando vivimos como ateos prácticos. Esto describe a alguien que puede tener una creencia teórica en Dios, pero esa creencia no tiene relevancia en lo que hacen en el día a día. Cuando recordamos que hay una realidad espiritual, un hogar celestial que es nuestro verdadero hogar, tener fe es mucho más fácil. Y el gran tema de nuestro tiempo es el naturalismo o el materialismo, la creencia de que sólo lo que puede ser encontrado y medido en la naturaleza es real. Científicos y educadores que creen en el naturalismo o el materialismo están conformes con dejarnos creer que siempre y cuando estemos de acuerdo en que Dios es un cuento de hadas, alguien que no es real. Pero cuando creemos en la realidad de Dios y del cielo y de su palabra, es totalmente inaceptable para aquellos que viven en el materialismo, el naturalismo. Dice Mencken que la fe es creencia y lógica en que lo improbable sucederá. Esto solo sería verdad si no hubiese un Dios, o si Él no importara, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero para aquellos lo suficientemente valientes para creer en Dios y para creer que Él es real y creer en el cielo y la vida eterna como algo real, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Podemos hablar del hecho de que no podemos avergonzarnos de Dios, pero consideramos con frecuencia que Dios se podría avergonzar de nosotros. Cuando no consideramos a Dios, al cielo y a la eternidad como algo real, puede haber un sentido en el que Dios se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Hay una canción que dice: este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Mis tesoros se encuentran en algún lugar más allá del cielo azul. Los ángeles me hacen señas desde la puerta abierta del cielo y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Oh Señor, tú sabes, no tengo ningún amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces, Señor, ¿qué haré yo? Los ángeles me hacen señas desde la puerta abierta del cielo y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Abraham y Sara, hombres como nosotros, con dudas, con incredulidad, pero considerados héroes de la fe. Que sea un ejemplo para nuestra vida. Buen y bendecido día.